quiero irme para Miami, tener un lugar para relajarme, que tenga vista a la bahía. Si estoy en una isla, quiero ver agua. Claro. Así de sencillo. Y después de 16 años tenemos proyecto nuevo en North Bay Village. Bienvenidos a Shoma Bay. Gracias, Nora, por recibirme hoy acá en esta sala de ventas tan chévere, hermosa, con esta maqueta impresionante de lo que viene aquí en Shoma Bay. Gracias a ti, Stephanie. De verdad que es un placer volverte a tener por aquí, por nuestra sala de ventas y contar con tu presencia siempre. Sabes que nos encanta. Y quiero ir al punto. Mira, mucha gente, okay, ¿por qué Shoma Bay? La pregunta que se están haciendo gente que no conoce esta zona, que no conoce el proyecto. Mira, no es solamente Shoma Bay. Vamos a empezar primero a hablar un poco de la zona de North Bay Village. ¿Por qué North Bay Village? ¿Y por qué el primer proyecto después de 16 años? Pues resulta que el último proyecto que se construyó en North Bay Village fue hace 16 años. Desde ahí no se ha vuelto a construir absolutamente nada. Somos los pioneros en entregar el primer proyecto en la zona. ¿Qué significa eso, Stephanie? Muy sencillo. Cuéntame. Dos factores de plusvalía importantísimos, sobre todo para el tema de inversión. El primero es que estamos todavía en precios iniciales, o sea, estamos en lista 3, que nos faltan varios incrementos. Eso le va a dar la plusvalía de lo que es la construcción. Pero lo segundo, que también es súper importante, es la plusvalía que esos inversionistas van a tener después de recibir su unidad, porque somos los primeros en entregar. ¿Qué significa eso? Que después de que entreguemos nosotros, los otros proyectos van a estar en proceso de construcción. Y eso le va a dar al comprador más años después de haber recibido su unidad de seguir adquiriendo plusvalía. Y es exactamente ahí lo que estás diciendo, y diste el punto y la clave, que es la oportunidad. Correcto. Es la oportunidad de ser Así los es. pioneros de algo de tantos años, o sea, casi 20 años sin construcción nueva. Así es. Llega este desarrollador, pues que viene Shoma, ¿verdad? De la mano del señor Masú, que viene con todo esto es un uso mixto, porque Correcto. quiero que me cuentes un poquito, no solamente es el edificio, es lo que trae, lo que va a aportar a la zona. Correcto. Y quiero hablar solamente para aquellos que están viéndonos un poquito sobre el North Bay Village, y es que en los 60 fue una isla muy famosa porque vivían aquí pues personas famosas, deportistas, y que luego fue decayendo. Pero este es el momento, este es renacer. Ese aquí es el momento. Es el momento de invertir, es el boom de esta isla, que es como un tesoro escondido en Miami. Así es, y no nos podemos olvidar de algo muy importante. El señor Masú siempre ha tenido esa visión. Tú conoces el Doral perfectamente. ¿Sí? El señor Masú fue aquel que tuvo esa visión en la zona del Doral hace muchísimos años atrás, y después de empezar a construir vinieron otros desarrollistas a construir. Lo mismo, la misma visión la tuvo él hace unos años en North Bay Village, y por eso fue de los primeros en adquirir ese espacio de terreno, y de ahí vinieron otros developers después. ¿Qué pasa? ¿Por qué va a crecer tanto North Bay Village? La zonificación cambió hace 3 años. Cambió de una manera donde ya están permitiendo construir edificios más altos. Anteriormente podían construir hasta 30 pisos, ya incrementaron hasta 65 pisos en la parte norte de la isla. ¿Qué significa eso? Que la parte sur, Stephanie, eso es bien importante, la vamos a mantener o la van a mantener muy protegida. Entonces se va todavía a mantener esa parte residencial como prioridad. Si tú me preguntas a mí a qué se va a asemejar, yo te diría va a ser muy parecido al área de Bal Harbour. Bal Harbour, si vemos, todos los edificios altos están hacia el lado oeste, pero lo que son single family homes o casas y edificios bajitos están al oeste. Y Bal Harbour hoy en día, tú lo sabes perfectamente, es de las zonas más exclusivas de lo que es Miami. Así que es esto lo que vemos en un futuro. Exacto. Aquí en North Bay Village. Cuéntame un poquito sobre el proyecto, porque veo que va a tener también una parte comercial con lo que es el Publix. Para aquellos que no saben lo que es el Publix, es una de las cadenas de supermercados más grande acá en la Florida, que también va a ser el ancla, ¿verdad?, de este edificio, lo cual lo hace también muy práctico para todas las personas que viven acá. Es así. Mira, tenemos una construcción mixta, un proyecto de uso mixto. Tenemos nuestra torre residencial, 24 pisos, conformada por 333 unidades en total. Todas las unidades vienen con los mismos beneficios. Uno de ellos, ¿cuál es? Que todas van a tener vista a la bahía, que eso no se ve en todos los proyectos. Por lo general, las unidades más grandes son las que tienen como una mejor vista. No, aquí desde la más pequeña hasta la más grande van a contar con vista a la bahía, ya sea la parte norte o la parte sur, norte o sur. Segundo, que también es muy importante, vienen con 1 o 2 parqueaderos asignados. Eso es oro, eso es oro en este tiempo, porque los edificios en este tiempo, si acaso tienes uno, ballet, y si acaso un parqueadero asignado. Correcto, aquí no, aquí te estamos asignando tu parqueadero. Ventanales de piso a techo, como puedes observar, la mayor parte de la construcción está a base de ventanas, obviamente de alto impacto.
Tenemos una entrada principal espectacular, tenemos nuestra área de piscina en el último piso y la torre residencial está unida a la torre comercial. ¿Qué tenemos en la torre comercial, Stephanie? Lo mencionaste muy bien. Lo voy a dejar para el final porque es de lo más interesante. En el último piso, en el piso 14, tenemos un área de restaurante espectacular. Amenidades para los residentes, una terraza hermosísima con vista obviamente a la bahía, que eso es prioridad para el developer en este proyecto, que de cualquier parte del edificio tú puedas ver la bahía. Y eso es el estilo de vida que yo sé que él quiere implementar aquí, o sea, que es la idea. Y para aquellos que están viéndonos, mira, quiero irme para Miami y tener un lugar para relajarme, que tenga vista a la bahía. Este es uno de los lugares más tranquilos que van a Estamos en una isla. ¿Qué quieres ver? Si estoy en una isla, quiero ver agua. Claro. Así de sencillo, y el developer logró construir el proyecto de esta manera, que le diera esa opción a todas las unidades. Nuestra torre comercial cuenta también con 10 pisos de parqueaderos, 2 restaurantes adicionales en el primer piso, pero como lo mencionaste tú, nuestra ancla principal, el supermercado Publix. Imagínate. Primer supermercado Publix que llega a la isla. Obviamente sabemos perfectamente de qué se trata el supermercado Publix, entonces nos tiene eso de verdad que muy, muy contento. Aparte de todo lo espectacular que es el proyecto, contamos con unas amenidades hermosísimas, amenidades muy distintas. Aparte de un gimnasio hermosísimo, tenemos un spa para mascotas, que eso es ahora es muy importante ahora que lo tengamos en los edificios. Muy importante. En el mismo edificio, en el piso 9, vamos a tener un spa, un espacio espectacular solo para mascotas. Vamos a contar, como tú lo mencionaste también, esto viene, North Bay Village fue muy famoso por una trayectoria espectacular de hace muchísimos años. Vamos a tener un club de habanos, vamos a tener una cava de vinos, vamos a tener un cine, vamos a tener una variedad de amenidades muy diferentes. Diseños de Adriana Hoyos. Sabemos perfectamente Adriana Hoyos quién es, la trayectoria que tiene, la cantidad de proyectos y developers con los que ha trabajado, entonces eso nos tiene muy, muy contentos. Y obviamente a los inversionistas también. ¿Y cómo vienen las unidades acabadas? Las unidades vienen completamente terminadas. Las únicas que vienen amobladas son los estudios. Okay. Pero si el cliente desea que su unidad sea amoblada, con Adriana Hoyos estamos manejando unos paquetes espectaculares con unos precios especiales para los compradores. Y la pueden tener ya completamente terminada. Súper. Ya teniendo un poquito más de la idea de lo que está pasando en la zona, lo que está pasando aquí en North Bay Village, también quién está detrás. Muy importante que lo mencionamos, el señor Masú, es el CEO de Shoma Group. Señores, como tuvo la visión en el Doral y en muchos otros lugares, tiene más de 36 años de experiencia en el mercado inmobiliario. O sea que eso es muy importante porque el que está del otro lado dice, bueno, ¿quién es el que está detrás? ¿Quién es el que está vendiendo? Y esto le puede dar tranquilidad, solidez, búsquenlo porque realmente es una persona de trayectoria. Y bueno, ¿para cuándo estarían entregando el edificio? Mira, estamos supuestos a entregar, sobre todo porque tenemos dos compromisos muy grandes. El primero, obviamente, con los compradores, pero el segundo, no más ni menos importante, con el supermercado. El supermercado abre sus puertas mediados del 2026, o sea que estamos entregando antes. Y otra parte muy importante, justo al lado de nosotros, del otro lado, de la parte sur, la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, está construyendo la primera sede de entrenamiento de soccer profesional en Estados Unidos. ¿Okay? ¿Qué pasa? La AFA va a abrir sus puertas finalizando el 2025. ¿Por qué? Parte del Mundial en el 2026 es en Miami, o sea que la AFA va a entregar, va a tener ya listo su facilidad, es un parque hermosísimo solo para los residentes de North Bay Village y obviamente para los equipos profesionales de soccer. Y también tenemos como ese compromiso con los inversionistas donde el día de mañana van a poder alquilar sus unidades a lo que es la facilidad de la AFA y a todo lo que venga de la AFA. Aquí está todo, yo digo que tenemos el combo completo. Estamos en una isla exclusiva, venimos con un proyecto que es el pionero en esta nueva etapa de construcción. Además tenemos cerca esta facilidad de entrenamiento que le va a dar realmente a esas personas pues, la oportunidad de quedarse acá. Y es importante que digamos, esto no es un edificio de rentas por día, ¿okay? No. Sino ya por temporadas un poquito más largas. Correcto. La ciudad como tal, North Bay Village no está permitiendo Airbnb. Shoma es el primer proyecto hasta ahora, el único proyecto que está permitiendo rentas hasta 12 veces al año. O sea que una vez al mes se puede rentar. Así que esto es exclusividad, esto es tranquilidad, esto es un estilo de vida resort que te va a brindar Shoma Bay aquí en North Bay Village. Y yo sé que algo que se nos queda muy importante, Nora, los precios, porque todo esto
Está excelente, pero ¿en cuánto empiezan los precios de las unidades? Mira, tenemos precios iniciando desde los $875 el pie cuadrado. Eso no se ve en Miami, eso no se ve en Miami. No. Entonces, nuestras unidades más pequeñas, que son los estudios, están en los 600,000. Luego ya de ahí pasamos a los de una habitación, que están por los 800,000. Precio average, o sea, precio promedio por pie cuadrado es $1,000, pero tenemos unidades que empiezan en los $875 el pie cuadrado. Quiero que sepan que ese precio en Miami, de verdad, estos serán los últimos precios a ese precio realmente. Así con que esas cualidades y con esas terminaciones, ubicación, o sea que correcto. Excelente, porque como dijiste es una oportunidad. Así que gracias, Nora, por recibirnos siempre aquí. Un placer. Y de verdad, a ti que me estás viendo, de verdad que estás preguntando si es el momento, si no es el momento. Tengo que decirte, bueno, aquí escuchaste ya de la mano de Nora lo que viene para Northfield Village. Y hay muchas cosas más que vienen que quisiéramos decírtelas personalmente o por un Zoom directamente contigo. Así que déjanos en los comentarios si tienes alguna pregunta. Con mucho gusto te recibimos acá, Nora y yo, en la sala de ventas, o hacemos un Zoom contigo para que puedas entender un poco más lo que trae este proyecto y cómo tú puedes ser parte de eso. Algo que se me quedaba importante, ¿con cuánto pueden ya, si quieres el apartamento, si te fascinó lo que viste y quieres dar el paso, con cuánto pueden Mira, separar? podemos empezar, Stephanie, con un 10%. Tenemos una estructura de pago, pero somos flexibles con esa estructura de pago. Con que empecemos con un 10% vamos a estar muy bien, y siempre es un tema de comunicación, ¿no? Cada cliente lo manejamos como una huella digital. Me gusta completamente eso. Me gusta. Sí, esto es VIP, así que ya sabes, con un 10% de inicial puedes tener tu propiedad aquí en este proyecto que viene a revolucionar la zona de Northfield Village. Recuerda, el primero después de 16 años sin tener construcción nueva. Así que si te gustó este video, aprovechemos, dale like y comparte este video y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Bendiciones.